Hola, muy buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, Doc. Sí, se le escucha bien. Ok, Mónica, muchas gracias. Bueno, todavía hay unos estudiantes que están en sala de espera. Vamos a esperar un minuto para proceder con la clase. Ok, bueno, pues vamos a proceder con la clase. Vamos a tener aquí esto. ¿Ven la presentación? Sí, Doc. Sí, se lo Ok, grabé. bueno. Entonces, hoy vamos a ver un tema pues bastante interesante, fabuloso por decirlo así, porque la neuroanatomía es parte de todo lo que es en nuestro cuerpo, tiene que ver con el sistema nervioso central y pues que nosotros podemos examinarlo, podemos evaluarlo y es lo que vamos a hacer en nuestro paciente. Ya dentro de, dentro de un par de años, ya cuando esté en el área preclínica, pues usted ya va a ir a hacer sus historias clínicas y pues esta parte de la exploración neurológica es bien clave, son las bases, son los fundamentos y que si usted no los tienen bien cimentados, pues a la hora de vernos con las patologías, es que nos vemos nosotros con nuestras dificultades, más sin embargo, si las vamos aprendiendo muy bien, nos vamos a ir a divertir, no con las enfermedades de los pacientes, sino que pues el arte de la medicina, el diagnosticar es un arte, ¿verdad? Con solo lo que nos dice el paciente, con lo que nosotros examinamos, lo que nosotros encontramos en el examen físico. No solamente esperar a que desde que llegue el paciente a ver qué exámenes le dejo, eso no es así. Entonces, parte de la neuroanatomía de eso se trata. Bueno, entonces hoy vamos a ver un tema que es el vestíbulo cerebelo, aparato vestibular y control motor cerebeloso. Vamos a ver de que el que nosotros podamos mantener nuestra posición erguida, así que estamos sentados. También cuando nosotros caminamos de una forma erecta, para que no nos tambaleamos como un ebrio, así un ebrio que se ha tomado un buen poco de cerveza o alcohol, pues que no puede ni pararse. Entonces así se presentan los trastornos cerebelosos, trastornos del equilibrio. Entonces, no es que esté ebrio el paciente, sino que son manifestaciones clínicas de lesiones cerebelosas. Entonces, también vamos a ver parte de lo que es la metría y la exactitud de nuestros movimientos. De eso se trata esta clase. Bueno, entonces procederemos. Y la bibliografía, pues pueden utilizar cualquier libro de texto, fabulosos, todos los libros de neuroanatomía. Pueden leer uno, otro y otro. Nuestro libro de texto es de los más actualizados y pues que perfectamente lo pueden consultar. Bueno, y siempre, pues esta clase la he dado un montonazo de veces con mis estudiantes, ¿verdad? Y siempre yo les digo de que ninguna exploración es completa sin observar al paciente en posición erguida y caminando. Es decir, hay veces que solamente lo vemos acostado, le tenemos que pedir al paciente que se ponga de pie, ¿verdad? Porque él está sentado y nosotros ahí a la par de él tomando nota y eso no es correcto. Una parte de la exploración es de ponerlo a caminar, ¿verdad? Entonces tenemos que verlo, este paciente que deambule, ¿verdad? Para ver su exploración neurológica. Eh, Hay unos objetivos en los cuales que vamos a cumplir, ¿verdad? Como guía de esta clase y pues eh, aquí se los presento, ¿verdad? Y los tienen en su libro, en su manual. Bueno, primero, para hablar de este aparato, el aparato vestibular, vamos a ver nosotros de qué nos tenemos que valer de lo que es
el cerebelo, del oído interno. Entonces vamos a ver que está el oído externo con su pabellón auricular, conducto auditivo externo, y vamos a ver nosotros que ahí está la membrana timpánica. Vamos a ver de qué está el oído medio con la cadena de huesecillos comunicando con la nasofaringe. Lo vamos a ver en anatomía esto. Vamos a ver nosotros de que el oído interno está constituido por la cóclea, por la cóclea o caracol y, y lo que es la porción vestibular. Vamos a ver que tenemos nosotros que tenemos la cóclea, que es el órgano con lo que nosotros escuchamos. Con esto escuchamos nosotros. Aquí entran las ondas sonoras, ¿verdad? Vibran la membrana timpánica, se mueve la cadena de huesecillos, el martillo, el yunque y el estribo, ¿verdad? Y vamos a ver que eso hace que, eso lo vamos a ver en otra clase que vamos a ir interno, en la vía de la audición, y pues aquí está la cóclea. ¿Vean? Y vamos a ver que está el aparato vestibular y aquí tenemos por eso el octavo par que se llama vestíbulo coclear, porque los dos están íntimamente relacionados, la porción vestibular y la coclear, y aquí está el meato auditivo interno donde emerge el par craneal número 8 o vestíbulo coclear, y ahí también va el nervio facial, ¿verdad? Por aquí no se ve muy bien, pero aquí es para ver esta imagen, para eso para ver el octavo par craneal vestíbulo coclear. Ya el área vestibular, pues que tiene que ver con el sentido de lo que es el equilibrio, ¿verdad? Están las dos porciones del aparato vestibular. Entonces vamos a ver que en el oído interno, vamos a ver que el aparato vestibular está rodeado por lo que es un sistema óseo, que aquí lo tenemos. Y podemos observar que hay una porción membranosa que va a estar aquí dentro de esta porción. Entonces hay una porción ósea y una porción vestibular que lo tenemos aquí como que encajaran, que estuvieran ahí adentro. Entonces vamos a ver nosotros de qué están los canales semicirculares, que son estos. Y vamos a ver que estos canales semicirculares, que son tres, hay un lateral, hay un medial y un posterior, y vamos a ver que ellos terminan en una dilatación que se conoce como ampolla. Aquí está. Dentro de este conducto está la endolinfa. Adentro está la endolinfa y entre este sistema membranoso y el óseo hay un espacio que se llama perimembranoso y el que está dentro es el endomembranoso. Entonces dentro del endomembranoso está la endolinfa y este que es el perimembranoso, ahí corre lo que es la perilinfa. Entonces vamos a ver que en estos canales semicirculares donde corre o circula la endolinfa, vamos a ver que hay unas ampollas, unas dilataciones. Ya vamos a ver qué órgano es el que está ahí adentro y vamos a ver que esto está relacionado con el laberinto cinético. O sea, el laberinto cinético es un laberinto en el cual nos permite nosotros cuando rotamos la cabeza hacia un lado u otro lado, vamos a ver nosotros que al poderla rotar para un lado, para otro lado, eso le está mandando información a la corteza cerebral cuando giramos la cabeza hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces el laberinto cinético. Y vamos a ver que dentro del vestíbulo, ahí hay dos órganos, uno que se llama el utrículo y el sáculo, y esos tienen que ver con el laberinto estático. Ese laberinto estático es el que permite pues orientarnos la posición de nuestro cuerpo cuando nosotros nos inclinamos hacia la izquierda o inclinamos hacia la derecha. Una cosa es rotar, ¿m? Y otra cosa es simplemente mover para un eje, para otro lado, ¿verdad? Es el laberinto estático. Entonces, esos dos. Aquí vamos a ver cómo las fibras axonales, tanto del utrículo como del essáculo, así como también los receptores que se encuentran dentro de las estructuras de las ampollas. Ya vamos a ver esos más detenidamente porque solo con el microscopio los vemos. Vamos a ver cómo está la inervación, es decir, cómo salen las fibras axonales
que llegan hacia lo que son los núcleos o lo que son los ganglios vestibular. Así vamos a tener que tenemos una porción para el utrículo y el sáculo y un núcleo para lo que es la porción utrículo y sáculo, que lo estamos viendo aquí, y otro que es para parte de lo que es la cóclea, que es la parte con la que nosotros oímos, y por eso se llama vestíbulo coclear. ¿Verdad? Aquí están neuronas, son neuronas bipolares, neuronas bipolares. También María José, por favor. Estás poniendo música, María José. Entonces vamos a ver que aquí lo tenemos. Cuando nosotros inclinamos, rotamos la cabeza para un lado y para el otro, así podemos observar nosotros de que dentro de cada ampolla de la que les había mencionado, ahí hay una estructura que se llama cresta ampularis, que es esta cresta la que estamos viendo. Dentro de esta cresta ampularis hay un epitelio donde están las células ciliadas, que son estas que estamos viendo aquí, células ciliadas tipo 1 y células ciliadas tipo 2. Vamos a ver de que dentro de estas células ciliadas hay una estructura que se llama cúpula, que está constituida por lo que es mucopolisacárido. Y vamos a ver de que cuando se mueve la endolinfa, digamos hacia un lado o hacia el otro, cuando giramos la cabeza, vamos a ver que la endolinfa corre, por ejemplo aquí puede correr de izquierda hacia derecha o puede ser de derecha a izquierda. Entonces cuando se mueve la cabeza en ese sentido, aquí lo tenemos para que lo veamos mejor. Así vamos a ver que eso hace que nosotros tengamos orientación hacia dónde rotamos la cabeza. Así vamos a tener nosotros de que se dan polarizaciones, despolarizaciones o repolarizaciones. Así vamos a ver de que eso hace un estímulo hacia lo que son las células ciliadas y eso hace que se crean potenciales de acción, que es lo que determina pues el viaje del estímulo. También vamos a ver que tenemos el laberinto estático. En el laberinto estático, cuando nosotros inclinamos la cabeza hacia adelante, hacia atrás, o hacia la izquierda, o hacia la derecha. Entonces nosotros ahí entre lo que es el utrículo y el sáculo, vamos a ver que también hay células ciliadas tipo 1, tipo 2, o sea, igual que en el laberinto cinético, y vamos a ver que hay una matriz de mucopolisacárido y vamos a ver que en la cima o encima de ellos están lo que son esta capa de otolitos o membrana otolítica, es todo esto. Entonces vamos a ver que los otolitos, que son carbonatos de calcio, ellos, como lo vemos aquí, se orientan, o sea, todos los otolitos, cuando nosotros inclinamos la cabeza hacia el lado izquierdo, los otolitos se van hacia el lado izquierdo. Si nosotros inclinamos hacia el lado derecho, los otolitos se van hacia el lado derecho, ¿verdad? Y si le inclinamos hacia adelante, ellos, esos son como unas piedritas, así lo digo yo, pero no son piedritas, entonces vamos a ver que se pueden ir hacia adelante o se pueden ir hacia atrás. Eso hace que los cilios que están dentro de la matriz de mucopolisacárido, vamos a ver que las despolariza o las repolariza. Y ahí es donde se crean potenciales de acción. Así vamos a ver que esta membrana otolítica está siendo bañada por endolinfa. Y aquí va a estar la perilinfa. Entre lo que es el conducto membranoso y entre lo que es el conducto óseo. Ahí corre la perilinfa. También vamos a ver que hay células de sostén entre las células ciliadas. Hay células de sostén, como su nombre lo dice, solo darle sostén. Y aquí tenemos al microscopio, y esto es lo que van a ver ya en el laboratorio. Este es un conducto semicircular y que dentro del conducto semicircular, donde se da una expansión del conducto, se le conoce como ampolla. Dentro de la ampolla vamos a ver que están las crestas ampulares, con las que acabamos de ver. Lo único que esto ya es a la histología. Vamos a ver nosotros que aquí está la parte ósea que les mencionaba y que entre la parte ósea y la parte membranosa, que es esto, ahí corre la
circula la perilinfa y aquí circula la endolinfa. Aquí podemos ver parte de lo que es la mancha del utrículo o puede ser la del sáculo. Aquí la vemos y vamos a ver que aquí en el epitelio de la cresta ampular están las células ciliadas tipo 1, tipo 2 y ahí podemos observar la cúpula de lo que es el material de mucopolisacárido. ¿Ya? Entonces las fibras axonales vienen en este sentido a llegar a lo que es la parte de la base de las células ciliadas, que son las células receptoras. Las células ciliadas tipo 1, tipo 2 son las células receptoras. También vamos a ver que en la mancha del utrículo, ahí podemos observar esto más oscurito que vemos aquí. Son lo que les mencionaba que eran el carbonato de calcio. Y ahí vamos a ver parte de la membrana ontolítica y el epitelio con las células ciliadas, que son las receptoras, tipo 1, tipo 2, y células de sostén. También aquí hay células de sostén. Entonces vamos a ver que también las fibras axonales del vestíbulo, de la parte vestibular del vestíbulo coclear, también llegan a esta porción. Y aquí lo vemos ya con lo que son fotomicrografías con isótopos radiomarcados. Vea cómo podemos ver las células ciliadas. Vea con la membrana autolítica, neuronas. Son células ciliadas. Aquí vemos las fibras axonales, las células de sostén. Y aquí también vemos a la cresta ampulares con las células ciliadas tipo 1, tipo 2, las células de sostén. Ahí vemos unas fibras axonales de la porción vestibular del vestíbulo coclear. Y aquí está la mancha del utrículo o puede ser del sáculo. Son idénticas los dos. La única diferencia es que guardan 90 grados entre ellas dos, pero histológicamente son idénticas. Podemos ver la parte de la membrana autolítica con los otolitos en la superficie. Estas que están aquí son las células ciliadas tipo 1, tipo 2, las más superficiales, y las células de sostén que están ahí. Y vemos unas fibras axonales que están ahí. Y aquí vemos las células receptoras tipo 1, tipo 2. ¿Verdad? Entonces, hablando ya de lo que es la parte del cerebelo que tiene que ver con el equilibrio y hasta de la porción vestibular, vamos a ver que el arquicerebelo constituye la parte filogenética y ontogenética más antigua del cerebelo. Por ejemplo, vamos a ver nosotros de que entre la filogenia en lo que es el progreso de lo que es lo que es la escala filogenética de la vida, vamos a ver que los peces, ellos pasan prácticamente en esta posición, así como tengo mi mano. Cuando ellos fallecen o mueren, pues pierden el equilibrio. Y si ustedes los van a ver, ellos no siguen iguales, sino que salen flotando así, ¿va? Entonces han perdido esa parte. Entonces, dentro de la evolución o la escala filogenética y ontogenética, vamos a ver que el equilibrio es los primeros que se forma. Y en el cerebelo vamos a ver que comprende el lóbulo flóculo nudular, que lo vimos en la clase anterior, la óvulo, la pirámide y los núcleos que están a ambos lados de la línea media, que es el núcleo del fastigio. Vamos a ver nosotros de que en esta clase vamos a ver parte de lo que es el arquicerebelo, el paleocerebelo y el neocerebelo. Así en este orden, el más antiguo es el arquicerebelo. En la evolución, luego pasamos al paleocerebelo y luego pasamos al neocerebelo. Entonces, esta parte del arquicerebelo que tiene que ver con el equilibrio, ¿ya? Entonces, ante sus alteraciones, tiene que ver con alteraciones en el equilibrio. La marcha, ¿cómo sería en los pacientes? Una marcha oscilante, es decir, que como tambaleando, ¿verdad? Por ejemplo, en los bebés, cuando ellos están aprendiendo a caminar, se tambalean, así como se van para un lado o para otro lado, pero porque ellos todavía no tienen bien mielinizado el sistema nervioso central, una cosa, y lo otro es que todavía no está muy bien desarrollado. Y la ataxia truncal, que viene siendo de que son pacientes que no pueden ponerse así, digamos, si los vamos a sentar, ellos no pueden sentarse así erguidamente, sino que se van para un lado, para otro lado, pero eso está asociado también con el paleocerebelo. Y vamos a ver que también el nistagmo, que no en todos los casos puede darnos una evidencia de lesión cerebelosa. El nistagmo lo vamos a ver también en otras patologías.
¿verdad? Entonces, esta parte del cerebelo con un rol en el mantenimiento de la postura. El balance tiene que ver con el equilibrio, con esta posición cuando nosotros estamos muy bien sentaditos, ¿verdad? O cuando nos ponemos de pie. También vamos a ver que tiene que ver con la coordinación de la cabeza y los ojos. Ya lo vamos a ver por qué es esto. Y también el arquicerebelo integra las reacciones estatocinéticas. Por ejemplo, cuando nosotros vamos corriendo o vamos caminando y nos pegamos un tropezón. Nosotros cuando tropezamos no nos dejamos ir de un solo, ¿verdad? Así que ni metemos las manos, sino que cuando nos tropezamos o nos deslizamos, vamos a ver que nuestro cuerpo va a hacer un montón de maniobras, por decirlo así, por mantener la posición erecta. Entonces, todos esos movimientos que nosotros hacemos de la coordinación de los músculos y los huesos, pues esa es una función que mantiene el arquicerebelo, ¿verdad? Entonces, pues, esa es parte de la evidencia de esta parte del cerebelo. Así, esta parte, pues habíamos hablado del lóbulo flóculo-nodular con los dos flóculos, parte de lo que es la óvula y la pirámide, y los núcleos del fastigio. Entonces, todas estas estructuras que les he mencionado tienen que ver con el arquicerebelo. Entonces, hemos visto nosotros los canales semicirculares con su porción membranosa y la porción ósea. Hemos visto también las ampollas, qué estructura es la que contiene dentro de lo que es cada ampolla, que son las crestas ampulares, y cómo van las fibras axonales que llegaban a las células ciliadas, de tipo 1 y tipo 2, y vamos a ver cómo salen las fibras axonales hacia lo que es este núcleo, este cuerpo ganglio vestibular, que es la parte vestibular del vestíbulo ganglia. Entonces hay una prolongación periférica, que es la que estamos viendo aquí, y esta es la prolongación central. Y así vamos a ver que son neuronas bipolares. Polar quiere decir que tiene dos polos. Miren, aquí hay un polo y aquí hay otro polo. Neuronas bipolares. Y aquí las vemos, miren, son neuronas bipolares. Aquí hay una prolongación y aquí hay otra prolongación. Y vamos a ver que la prolongación central, miren a dónde están llegando. A los núcleos vestibulares. ¿Cuántos núcleos vestibulares son? 4. Hay un medial, un lateral, un inferior y hay un superior. Entonces son a los 4 núcleos vestibulares. Entonces ahí está llegando la neurona bipolar, su prolongación central. Este es coclear, pero esa es una clase aparte, esa es otra clase. Y entonces vamos a ver que hemos llegado a esta parte del tallo encefálico, a la porción vestibular. Y vamos a ver que les he mencionado que pues son 4 núcleos. Entonces, aquí estamos, ¿se acuerdan ustedes en el tallo encefálico que vieron el triángulo o porción del trígono? Parte de lo que es la porción vestibular, que es esta parte lateral que estamos viendo aquí. Aquí está el trígono del hipogloso, el trígono del vago, ¿verdad? Entonces, aquí es el área vestibular, ahí es donde están los núcleos vestibular y aquí los tenemos, miren, los núcleos vestibulares de la porción. Hay un vestíbulo superior, hay un inferior, hay un medial y hay un lateral. ¿Ya? Aquí está el medial, que se le conoce como triangular. Hay un lateral, que es esto, que es el de Deiters. Hay un superior y hay un inferior o espinal. Entonces aquí lo podemos observar los núcleos vestibulares, núcleo vestibular medial, parte del lateral, parte del inferior. Aquí siempre el área vestibular, medial, lateral y superior. Y vamos a ver cómo de estos núcleos vestibulares, ustedes se acuerdan cuando les di la clase de conformación interna de tallo encefálico, vimos el fascículo longitudinal medial, miren ahí va, estas fibras van descendiendo. Y vamos a ver que siempre vimos aquí el fascículo longitudinal medial y aquí lo vemos, miren cómo iba ascendiendo. Y vamos a ver que aquí está un par craneal, que es el cuarto par craneal. Lo vemos en mesencéfalo. Entonces el fascículo longitudinal medial, ¿dónde se está originando? De los núcleos vestibulares.
y su porción ascendente va hacia los núcleos de los pares craneales de los globos oculares. Aquí está el cuarto par craneal. Y aquí vemos esta porción de mesencéfalo. Siempre vamos a ver el fascículo longitudinal medial, esto que estamos viendo aquí, que está llegando a los núcleos, al complejo nuclear del tercer par craneal. Y aquí podemos observar cómo los receptores de las células ciliadas, tanto de la cresta ambularis como de la mancha del utrículo del sáculo, está el ganglio vestibular y cómo están llegando a los núcleos vestibulares. Así vamos a ver que del núcleo vestibular superior, miren, sale el fascículo longitudinal medial. Hay unas fibras ipsilateral y otras contralaterales. Del medial también, ¿verdad? Hay fibras ipsilaterales ascendentes y hay ipsilaterales descendentes. Ipsi del mismo lado y contralaterales. La cuestión es que de estos salían para los pares craneales, ¿verdad? Para el tercero, el cuarto y el sexto. Los pares craneales que permiten la movilidad de los globos oculares. Y así vamos a ver que también del medial y del lateral sale para lo que es el fascículo longitudinal medial y que va hacia los músculos del torso, del cuello y del torso. Son los que coordinan el fascículo longitudinal medial con los núcleos vestibulares. Está coordinando los movimientos de los globos oculares, así como los músculos tanto del torso, que los tenemos aquí. Y está el tracto vestibular lateral también, que sale del núcleo vestibular lateral, así como parte del inferior también. Vamos a ver nosotros que van hacia los músculos que mantienen una posición erecta, ¿verdad? Son los músculos que mantienen una posición erguida. Y aquí en esta imagen, este esquema de Beng-Pansky, me gusta muchísimo porque en una misma imagen podemos observar cómo las fibras axonales del nervio vestibular, la porción vestibular del vestíbulo coclear, cómo llega a los núcleos vestibulares y por sus porciones de los núcleos superior va hacia los núcleos de los pares craneales que tienen que ver con el globo ocular. Y vamos a ver también cómo de los núcleos vestibulares, siempre el fascículo intermedial también parte hacia los músculos del cuello, así como también del tórax, ¿verdad? Y de la parte de lo que es del músculo que mantienen erecto, el músculo erector de la espina, que llegan a estimularlos y son los que mantienen esa posición. Así cuando nosotros pues no nos estamos siguiendo para como un ebrio, ¿verdad? Tratemos de sentar a alguien que esté bien ebrio, no lo vamos a poder sentar. Él se va a ir para un lado, se va a ir para otro lado. Entonces vamos a ver que ahí es donde pues un ejemplo es ese. Y aquí pues podemos observar cómo el fascículo longitudinal medial, así como el fascículo longitudinal lateral, está llegando a estimular a lo que son los músculos extensores. Aquí se hacen los músculos extensores. ¿Eh? Y también inhibe a los músculos flexores. Entonces lo mismo para lo que son los músculos antigravitacionales. Antigravitacionales quiere decir que que no nos vayamos así como que por la gravedad nosotros nos desplomemos, sino que son los que nos mantienen que estamos luchando contra la gravedad. Entonces, los núcleos vestibulares proyectan la vía fascículo longitudinal medial hacia los núcleos motor ocular común, al troclear y el abducente, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros tenemos la evidencia de cómo es que los núcleos vestibulares por medio del tracto fascículo longitudinal medial pues llega a los pares craneales de los globos oculares. También no solo los globos oculares hacia arriba, sino que también hacia abajo. Y ellos son los que mantienen lo que son los músculos del cuello, ¿verdad? Que son los que los mantienen en una posición erecta.
También el vestíbulo cerebelo influye sobre la postura, la estabilidad de equilibrio a través de las porciones vestíbulo-espinales hacia las motoneuronas tensoras. Es lo que les menciono, que cuando nosotros, pues, para mantenernos tanto sentados como en la deambulación, en una forma erecta. Ok, entonces esto es parte de un resumen. Que esta parte del cerebelo mantiene la posición de la cabeza, o sea que no nos pongamos de un lado para otro, posición con respecto a la gravedad, ¿verdad? Así también pues mantener una posición erguida y también contribuye a mantener lo que es la, la parte tónica del cuerpo. La parte tónica quiere decir que no seamos ni tan duros, como que si fuéramos de pie, ni que tampoco fuéramos flácidos. Ya ustedes en su práctica clínica van a ver de que en su práctica clínica, van a ver ustedes que hay pacientes que las extremidades están bien duras o pueden ser también flácidas, ¿no? Así vamos a ver que la cresta ampularis pues es la que determina la dirección, o sea, si es izquierda o la derecha, así como la velocidad del movimiento. También detecta, responde a aceleración angular y desaceleración de la cabeza. Lo del nistagmo, ¿verdad? Es un movimiento involuntario de los globos oculares que pueden ser hacia la horizontal, o sea, son movimientos de los globos sacádicos, es decir, son movimientos que todos los movimientos que nosotros hacemos, ¿verdad? Pero en el nistagmo hay un nistagmo fisiológico y hay un nistagmo patológico, ¿verdad? En el fisiológico nosotros lo podemos hacer cuando vamos en un vehículo y vamos viendo hacia afuera. Entonces vamos a ver que los globos oculares se van moviendo de una forma, pues sin que nosotros lo percatemos, se van moviendo y luego se rigen de una sola vez, se logran regresar, ¿verdad? Entonces el patológico pues no siempre se presenta en lesiones de cerebelo. Y esto es lo que les acabo de mencionar, ¿no? También esto lo agregamos, ya lo van a ver en su parte clínica, en ojos de muñeca, ¿verdad? Entonces en ojos de muñeca ustedes van a ver a los muñecos, pues ellos no mueven los globos. Cuando nosotros nos movemos, los globos oculares también se mueven, ¿verdad? Entonces hay una parte rápida y una parte lenta. Entonces en los muñecos, pues ellos no, ustedes lo mueven y el muñeco va a la misma dirección, ¿verdad? Entonces no tienen esa parte fisiológica y por eso en los pacientes con lesiones del fascículo longitudinal medial presentan ojos de muñeca o en los núcleos vestibulares también. Ahí les ponemos un poquito pues para que lo lean. Las lesiones del lóbulo flóculo-nodular también ellos son incapaces de caminar en tándem. Tándem es, ustedes se han fijado que cuando alguien lo detienen, la policía para ver si anda ebrio, pues que vaya caminando en una sola línea, un pie tras otro pie, eso se llama en tándem. Entonces, que es el talón pie, punta de pie, ¿va? Entonces, eso no se puede realizar con lesiones del lóbulo flóculo-nodular. Ok, aquí tenemos parte de cómo se explora el nistagmo. Entonces, el arquicerebelo, en resumen, habíamos hablado del lóbulo flóculo-nodular, núcleo del fastigio, su funcionalidad es el equilibrio y control de movimientos del cuello y los ojos, ¿eh? Ok, y ahora pasamos a otra parte del cerebelo, que es el espinocerebelo, también conocido como paleocerebelo. Aquí vamos a ver nosotros de que tenemos que ver que es el lóbulo anterior. Todo esto es parte del lóbulo anterior, lo que estamos señalando. Vamos a ver que es el paravermen. ¿Se acuerdan que les he mencionado que no hay en el anterior? Era parte del lóbulo flóculo-nodular, ¿no? Y lo que era parte de lo que es la úvula, es esto, úvula y pirámide. Esto que está aquí, esto es arquicerebelo. Paleocerebelo es lóbulo cuadrangular más el paravermis. Los núcleos fastigio, globosio, emboliforme. Este es el fastigio, que era en relación al anterior, que es el arquicerebelo, y el paleocerebelo, espinocerebelo, tiene que ver con los núcleos interpuestos.
el globoso y el emboliforme. Entonces los interpuestos son para el paleocerebelo. Y su función, control de la postura, movimiento del tronco y las extremidades. Entonces vamos a ver nosotros que también tenemos el neocerebelo. El neocerebelo tiene que ver, también conocido como pondocerebelo, tiene que ver con los hemisferios cerebelosos, ¿ah? Y tiene que ver con el núcleo dentado, que es este. Entonces ya habíamos visto en las clases anteriores, en la parte de la clase anterior, toda esta parte del cerebro. Ahora solo va quedando lo que son los hemisferios cerebelosos y los núcleos dentados. En la parte anterior del cerebro ya habíamos visto esta parte. Y esta parte, que es el núcleo dentado, ya tiene que ver con la planificación, corrige la impresión y la exactitud de los movimientos. Ya lo vamos a ver. Entonces, el espinocerebelo tiene que ver con la língula, lobulillo central, culmen, el paravermis, que es a ambos lados del vermis, núcleo fastigio, globoso y emboliforme. Vamos a ver que el espinocerebelo, cuáles son los fascículos que lo constituyen. El espinocerebeloso posterior o dorsal y el anterior. Estos tienen que ver con los miembros inferiores. ¿Ah? Y el cúneo cerebelo, cuneato cerebeloso, con los miembros superiores. Esto tiene que ver con el balanceo, es decir, cuando nosotros vamos caminando, el que nosotros movamos las extremidades, pues esa es parte del espino cerebelo. Las proyecciones del espino cerebelo están dirigidas principalmente a controlar la musculatura axil. La musculatura axil es la que tiene que ver con el erector de la espina y con los músculos del tórax y parte baja del abdomen. Entonces a eso se trata. También vamos a ver que otros fascículos que pertenecen al espinocerebelo es el olivo cerebeloso, vestíbulo cerebelo, ponto cerebelo y retículo cerebeloso. Y aquí los tenemos. Vean esta parte del espinocerebelo. Entonces tenemos lo que es el espinocerebeloso, este que viene aquí, el espinocerebeloso ventral, que es este, que entra por el pedúnculo cerebeloso superior. Y este que está aquí es el espinocerebeloso dorsal, que entra por el pedúnculo cerebeloso inferior o cuerpo restiforme. Entonces, vamos a ver que ellos son los principales que mandan aferencia al cerebelo. Espinocerebeloso dorsal y espinocerebeloso ventral. También nos dice que está el cuneato, este es espinocerebeloso dorsal y ventral. Dorsal es para miembros inferiores. Y vamos a ver el cúneo cerebelo, cuneato accesorio, para miembros superiores. Eso tiene que ver con la movilidad de las extremidades para la deambulación. Entonces, ellos mandan información a la corteza del cerebelo, estos tractos que les acabo de mencionar, y luego ellos mandan, como él es parte de lo que es el emboliforme, el emboliforme, entonces vamos a ver que ellos mandan información hacia el emboliforme y del emboliforme por el pedúnculo cerebeloso superior sale información hacia lo que es el núcleo rojo o puede ser hacia tálamo y del tálamo a la corteza. Entonces vamos a ver que del núcleo rojo salen fibras rubroespinales. Estas son bien importantes, rubroespinales, para mantener nuestra posición recta. El rubro espinal. Fíjense, esto es bien importante porque ustedes van a ver muchos pacientes en coma, muchos pacientes en conexión del tallo encefálico que están en coma y tienen que saber por qué el paciente tiene esa posición. Posición de decorticación o posición de descer. Eso es lo que van a ir a hacer al hospital, evaluar estos pacientes con lesiones de decorticación o descerebración. Entonces, el espinocerebelo tiene que ver con movimiento estereotipado. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando nosotros vamos caminando, no es necesario que yo diga, tengo que mover más rápido los brazos para caminar más rápido. No, se van moviendo, ¿verdad? También así como las extremidades desplazarse, ¿verdad? Entonces parte del espino cerebelo. Regula el tono muscular distal, así como también visceral. Esto visceral es bastante nuevo.
Las diferencias, vamos, que les he mencionado que va hacia el núcleo rojo y al tálamo principalmente. Ah, Entonces, son lesiones en la línea media. Aquí podemos observar, cuando nosotros vemos las tomografías, pues tenemos que ver como que fueran en imagen. O sea que el lado derecho tiene que ser idéntico al lado izquierdo. Y vamos en orden. Y así podemos ver que aquí ya hay cosas diferentes. ¿Vean? ¿Ven? Ya aquí ya podemos ver que ya hay lesiones, ¿no? Entonces aquí ya podemos ver el cerebelo en la fosa craneal posterior, que ya no es igual. ¿Ve? Entonces ahí vemos que uno de los primeros que se afecta es el espino, cerebelo, lesiones de la línea media, una marcha atáxica. Atáxica es así como cuando vamos a caminar a un bolo, a un ebrio. ¿Vean? Entonces ahí los vamos a ver también, que ellos van a estar, ustedes le levantan la mano y caen. Entonces hay una gran hipotonía. Y aquí los vemos. Claro, ellos no tienen lesiones de cerebelo, sino que pues no hallaba cómo buscar una imagen. Pero aquí los vemos. ¿Ve? Entonces no hay una postura firme, erecta, ¿ve? Para mantenerse. ¿Ve? Entonces son estas condiciones. Aproximadamente es algo así. Aquí le pongo esta dirección pues para que puedan ver las lesiones del cerebelo. El espino cerebelo, vamos a ver que hay aumento de los reflejos miotáticos. Es posible que en el hombre la única manifestación sea la inestabilidad de la marcha. Fíjense, eso lo van a ver en esos videos que le he puesto ahí. Por ejemplo, a un paciente con lesiones del cerebelo, si ustedes le dicen que camine, pues él se puede poner de pie. Vea, pero como hay una gran inestabilidad de la ataxia truncal, difícilmente lo va a poder lograr, pero si lo realiza. Es como que usted le diga a un ebrio, vaya, que se pare, pues. Un ebrio se le va a ir para un lado, se le va a ir para otro lado. En las lesiones de cerebelo, si la lesión está en el lado derecho, él se va hacia el lado derecho. Si es a la izquierda, la lesión en el cerebelo, el paciente se va hacia el lado izquierdo, si se va a pegar contra la pared o donde pegue. ¿Verdad? Entonces, si son en la línea media, pues se van hacia adelante o hacia atrás. Entonces, el neocerebelo comprende los hemisferios cerebelosos, el lóbulo posterior y el núcleo dentado, que es lo que va quedando del cerebelo. Las funciones son, él planifica, coordina el inicio, fíjense lo que hace, inicio y finalización del movimiento. Por ejemplo, ustedes tienen, por ejemplo, aquí tengo mi mano. Y ustedes lo pueden hacer perfectamente. Y así lo vamos a explorar a los pacientes con cerebelo. Entonces, toquémonos la punta de la nariz. Desde que se da el inicio hasta que finaliza. Lesiones, eso es cuando tenemos sano el cerebelo. Partiendo de que tenemos sano el cerebelo. Entonces, hacemos esto. En los pacientes con lesiones de cerebelo, el inicio del cerebelo es un poquito tardado. Yo le digo al paciente, tóquese la punta de la nariz y hasta entonces, un poquito tardado. El inicio está tardado. Y la finalización, ellos hacen esto. Para comenzar, hacen esto. Y hacen esto. Sí hacen. No pueden hacerlo directamente a la punta de la nariz. Entonces, la coordinación del inicio y finalización corrige la imprecisión y la inexactitud. Entonces, la corteza cerebral manda información que nos tocamos la punta de la nariz. Entonces, en ellos, el cerebelo hace eso, corrige la imprecisión y la inexactitud. Si hay lesión, va a haber esto, ¿no? O que agarre un vaso, antes se les pedía que agarraran un vaso de agua, todo lo botaba y le decíamos que se lo bebiera, se lo echaban. Pues ya no, ¿verdad? Ahora con esto es que hacemos. Integra instrucciones motor e información sensorial. Y aquí tenemos el punto cerebelo, como de las corteza cerebral hay información por los tractos córticos puntinos, hacia los núcleos puntinos del lado izquierdo, hacia el lado derecho, derecho al izquierdo, ¿no? Entonces, ¿qué áreas corticales participan en el neocerebelo? Área premotora,
según el mapa de Brodmann. 6, la motora primaria. 4, sensorial somática primaria. 3, 1, 2. Y la sensorial somática orden superior, que es la 5. Entonces, del tallo encefálico, vamos a ver que el núcleo olivar inferior manda información a la corteza cerebelosa por medio de las fibras trepadoras. Las musgosas, vamos a ver que las hace a nivel de lo que son los núcleos puntinos. Son las musgosas. Entonces, viene la información que ha llegado a los hemisferios cerebelosos que pertenecen a lo que es el punto cerebelo y manda información al núcleo dentado. ¿Cuál es la única neurona que saca información de la corteza del cerebelo? David. David, ¿me escuchas, David? David Herrera. David Herrera. Mónica Inglés. ¿Me escucha Mónica Inglés? María José Romero. María José Romero. Mónica Inglés. David Herrera. ¿Se lo escucha bien? La única neurona que saca información de la corteza del cerebelo, ¿cuál es? ¿Cuál es? La vez pasada en la clase se lo mencioné, ¿verdad? Que de todas las neuronas que habíamos visto, había una que sacaba información de la corteza del cerebelo. Solamente hay una. ¿A quién me lo dice? Bueno, entonces lo investiga. ¿Ah? Entonces saca información hacia el núcleo dentado y vamos a ver que el núcleo dentado va hacia lo que es el núcleo rojo y vamos a ver que también van hacia tálamo. Okay. Entonces las lesiones del neocerebelo raramente son lesiones permanentes. Tienen un órgano muy bondadoso que a base de complejo pues pueden corregir, por ejemplo, los alcohólicos crónicos. Ustedes van a ver que ellos andan con un temblor permanente. Entonces, los trastornos en el equilibrio, ¿verdad? Porque solamente tienen lo poco que ganan, a veces que solamente para la bebida alcohólica no se alimentan. Entonces, estos pacientes ingresan a los hospitales, muchísimos de ellos ingresan y pues se les da tratamiento, bueno, para comenzar su comida, su complejo de vitaminas, específicamente complejo B, ¿verdad? Entonces, se recuperan prontamente, ¿verdad? Las lesiones del hemisferio cerebeloso se traducen en deterioro de la coordinación del movimiento, de sinergia. Y aquí vemos las principales lesiones del neocerebelo. Primero, que son manifestaciones ipsilaterales, el que le mencionaba. Si son lesiones del lado derecho, al lado derecho son las manifestaciones clínicas. Si son del lado izquierdo, al lado izquierdo presentan la lesión. Afecta principalmente movimientos voluntarios. La asinergia cerebelosa es lo que les mencionaba, que tienen de empezar el movimiento. La dismetría quiere decir de que, por ejemplo, si nosotros decimos que toquen la punta, ellos se golpean, ¿verdad? Entonces no calculan, no tienen un buen cálculo, eso se llama dismetría. O quedan cortos, no se logran tocar porque quedan cortos, pero lo más frecuente es que se pasen, se golpean. La ataxia de las extremidades, hipotonía, es una flacidez. La disdiadococinesia quiere decir que no pueden hacer, por ejemplo, movimientos de pronación, supinación. Nosotros les pedimos que hagan movimientos de pronación, supinación. No los pueden realizar. El tremor, temblor cinético intencional, es un temblor que se llama intencional, pero porque ellos están tranquilos. Por ejemplo, ellos tienen su mano así como la tengo aquí, está tranquilo. Pero cuando yo le digo al paciente que le voy a dar la mano a él,
pues ahí es donde comienza el tremor, ahí es donde el temblor cinético, ¿verdad? Entonces no, porque está diferente con Parkinson. Con Parkinson, pues ellos todo el tiempo están con el trémolo. Son las grandes diferencias entre lesiones de cerebelo y lesiones de lo que es la sustancia negra en mesencéfalo, que es para Parkinson. El fenómeno de rebote es así cuando hacemos fuerza con el paciente, soltamos. Nosotros no detenemos, ellos no, ellos se golpean. La disartria, dificultad para la articulación de las palabras, y astenia, vea que son los que los vemos cansados, vea, solo andan con sueño, entonces es la astenia. Y vamos a ver que esto es lo que menciona su libro de texto. Esto es muy nuevo, no todos los libros lo mencionan, pero sí su libro de texto, pero los anteriores sí, ¿verdad? Y las enfermedades frecuentes que afectan al cerebelo. La intoxicación alcohólica, eso es lo que más vemos a nosotros en nuestros pacientes en los hospitales nacionales. Hay una gran cantidad de pacientes por intoxicación alcohólica. Y hay veces alcohólica aguda, pero también son alcohólicos crónicos. La hipoplasia congénita, que el cerebelo no logra desarrollarse. Un traumatismo, ¿verdad? En la fosa craneal posterior. Tumores, infecciones, esclerosis múltiple. Intoxicación con metales. Esto ya no se ve. Antes se veía por el plomo, que era la gasolina y las pinturas, pero esto ya casi ya no. Y trombosis de la arteria cerebelosas. Entonces, preguntas, dudas. ¿Dudas, muchachos? Pregunto. ¿Preguntas? Bueno, entonces, pasen una feliz tarde. Ok, Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. ok, pasen una feliz tarde. Buen provecho. Gracias, doctor. Gracias, igual, doctor. Feliz tarde.